Bendiciones para todos, bienvenidos a Amor por la Palabra. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Qué maravillosa noticia. No hay condenación para nosotros. No somos hallados culpables ya. No tenemos que enfrentar el castigo por nuestros pecados. Ningún pecado que hayamos cometido en el pasado, ni cometamos en el presente, incluso que cometamos en el futuro, nos condena ya. ¿Y por qué no? Porque el Señor Jesucristo pagó nuestra deuda de pecado. Él murió en la cruz del Calvario por nosotros y nos presenta delante del Padre como justos, como si nunca hubiésemos pecado, porque la justicia de Jesús nos fue imputada a nosotros. Qué maravilloso, qué extraordinaria noticia esta. ¿Y quiénes son los que no son condenados? El apóstol Pablo dice, los que están en Cristo Jesús. Notemos una cosa, que él no dice aquí para los creyentes, para los cristianos, para los que van a esta iglesia o a aquella congregación o a la otra, que por supuesto debemos congregarnos. La palabra es clara cuando nos lo dice. Pero, ¿por qué no dice eso? Hay muchas personas que afirman que si no estamos en su congregación, entonces estamos condenados al infierno. Si tú te vas de la iglesia, te vas a perder y te vas para el infierno, dicen algunos. No. La escritura es clara. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es para los que estamos en el Señor. De eso es que tenemos que estar seguros, de que estamos en Jesús. ¿Y cómo podemos saber si nosotros estamos en Cristo Jesús o no? ¿Sabes? Yo creo que una manera de descubrirlo es analizando o examinando cuál es nuestra actitud frente al pecado. La carta a los romanos la escribió el apóstol Pablo, el mismo que en el capítulo 7, desde el versículo 7 en adelante, expone toda su lucha interna contra el pecado. Él está hablando del pecado que mora en él, de que él quería hacer lo bueno, pero hacía lo malo. ¿Y por qué no podía hacer el bien que quería? Porque el pecado estaba en él. ¿Y cómo se sentía el apóstol Pablo con esto? Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Así, esa debe ser la actitud nuestra cuando pecamos. Porque pecamos, por supuesto que pecamos. Pero si tú dices, o alguien dice, que es creyente, que está en el Señor, y peca, y lo disfruta, y la pasa bien, haciendo lo que sabe que no debe hacer, entonces yo creo que tiene que replantearse si está en la fe o no. Es eso lo que puede mostrarnos si estamos en el Señor o no. Porque una evidencia de estar en Él es que aborrecemos el pecado. Lo aborrecemos. No lo queremos. Lo queremos sacar, cortar, echar, desechar de nosotros. Sin embargo, como lo dijo el apóstol Pablo, el pecado es como un cuerpo muerto pegado a nuestra espalda. Eso hacían con los reos en la antigüedad. Como condena, les ponían un cadáver atrás. Y en la medida en la que el cadáver se iba descomponiendo, el reo también se iba enfermando hasta que finalmente lo mataba. Eso es el pecado para nosotros. Otra señal es que el apóstol dice, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y qué es andar en la carne o andar en el Espíritu? Esto habla de conducta espiritual diaria, ¿sí? Hay una lucha interna entre la carne y el Espíritu. En Gálatas capítulo 5, verso 16, el apóstol lo retrata así. Y versos 16 y 17, digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Alguien dijo que la lucha entre el Espíritu y la carne son como la lucha entre un lobo negro y un lobo blanco. ¿Cuál de los dos va a ganar?
el que alimentemos más. Si alimentamos nuestra carne, pues nuestra carne ganará. Por lo contrario, si alimentamos el espíritu, pues será Él el que gane. La decisión es nuestra. En el capítulo 6 de Gálatas, verso 8, dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. La decisión es mía. ¿Para qué estoy sembrando yo? ¿A quién alimento más? ¿Mi carne? ¿Mis deseos, mis pasiones? ¿Mi viejo hombre, mi vieja naturaleza? ¿O el espíritu? Con oración, con ayuno, con lectura de la palabra, con devocional diario, congregándome, por supuesto, alabando y adorando al Señor. Hay 3 cosas que nosotros debemos hacer para mantener la carne a raya. La primera de esas ya nos la dijo el apóstol Pablo en el capítulo 5 de Gálatas, versículo 16. Digo, pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. 1, no satisfaga su carne. No la complazca. Al contrario, haga todo lo contrario a eso. En Romanos 13:14 también el apóstol dice que nos vistamos del Señor Jesucristo y no proveamos para la carne. No le provea a su carne, no le dé la oportunidad de pecar. Mantenga la raya. No satisfaga, no provea. Y tercero, primera de Pedro 2:11. El apóstol Pedro escribe, os ruego, hermanos, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Estas 3 cosas nosotros las hacemos y mantenemos la carne a raya para poder andar en el espíritu. Así que ya sabes, no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Un abrazo fuerte y bendiciones.